Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión vamos a continuar nuestra interesante conversación sobre el notariado mexicano que ya comenzamos en emisión pasada. Estamos visitando al notario público de la Ciudad de México, Eduardo García Villegas, doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y destacado profesionista del derecho y de la función notarial. Eduardo, continuamos esta conversación que nos has dejado con el apetito abierto por estos temas que no siempre están en nuestra conciencia plena y a nuestro alcance y que nos agrada mucho que nos hayas recibido. Al contrario, me siento muy gratificado de volver a platicar contigo y con tu público y lo agradezco muchísimo. Ya nos platicaste de la origen, de la génesis que tuvo el notariado mexicano, de cómo se formó básicamente como una institución del derecho español, que la forma del notariado mexicano, por lo tanto, en mucho es similar a todos los países latinoamericanos. Nos comentaste también que esta forma de ejercer el notariado, que llamamos el notariado latino, se ha extendido a otros países que no forman parte históricamente de la génesis latina ni hispana, como son prácticamente todos los países de Europa, con excepción del Reino Unido, cómo existe el notariado tipo latino en países como China, como Japón, cómo existe incluso en Gran Bretaña para efectos de algunas transacciones, sobre todo marítimas, que me imagino tienen que hacer con países de sistema latino, cómo existe desde luego en la región francesa del Canadá. Y también nos estabas comentando los otros sistemas, el sistema sajón, y muy particularmente el de nuestro vecino Estados Unidos, en donde no existe un notariado como el nuestro, no existe quien guarde los documentos para la posteridad, como sucede aquí, no existe un registro público de la propiedad, un registro de las sociedades mercantiles, un registro de los testamentos, no hay quien redacte las escrituras, los interesados tienen que ir a contratar un abogado, pagar un abogado para que se los redacte los contratos o los testamentos o lo que sea. No existe un notario que les calcule los impuestos, como en nuestro caso, y que los entregue al fisco. Tienen que contratar el contador o el abogado fiscalista y pagarle para esos efectos. Y no existe una guarda permanente para la posteridad, que es quizá la razón por la que los abogados justificamos la existencia de los testimonios escritos. Los testimonios escritos, el escribir los actos jurídicos, no nos sirve para hoy, nos sirve para el futuro. Solamente lo hacemos pensando en lo que va a acontecer mañana. Y quien no los guarda, quien no los registra, quien no los deposita, no tiene nada. Es decir, cómo los pueblos, cada quien se da el sistema que prefiere, desde luego, pero cómo hemos tenido y adquirido esta óptica. En eso estábamos. Pues gracias nuevamente y bueno, retomando el tema, el tiempo y costo del notario de corte latino resulta un tiempo mucho más corto y un costo mucho más barato que
el sistema anglosajón. Porque lo es en la misma oficina y con el mismo... Absolutamente, absolutamente. Hay un libro interesantísimo de don Jesús Silva Herzog, extraordinario, en donde, que él no era abogado, él era economista. Él era economista. Y entonces, en donde hace una comparación de costos y tiempos de notariado latino con notariado anglosajón. Y es una obra preciosa, una obra absolutamente recomendable, porque se pierde el punto de vista y entonces se dice el notario latino es lento, el notario latino es caro. Bueno, ¿comparado con qué? Entonces, si se hace esa comparación, es verdaderamente interesante. Perdóname, en muchas actividades jurídicas, no solo la notarial, hay la idea equívoca de que los abogados estorbamos, de que dificultamos las cosas, de que las complicamos y de que las encarecemos, siendo todo lo contrario. Absolutamente, absolutamente. Ahora, ¿qué sucede en el caso nuestro? Somos auxiliares del fisco, tenemos la delegación de la fe pública y como auxiliares del fisco calculamos los impuestos y los enteramos. El pago de nuestros honorarios está regido por un arancel. Un arancel que se discute punto a punto entre las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y el Colegio de Notarios. Correcto. Entonces, no podemos salirnos de ese arancel, ni para abajo, porque sería competencia desleal, ni hacia arriba, porque estaríamos haciendo un cobro de lo indebido. Pero, ¿cuál es la apariencia? Como nos entregan lo de los impuestos para pagarlo, que es muchísimo más que nuestros honorarios que vienen por el arancel, se piensa que ese dinero es para ustedes. Ese dinero es para el notario. Y no es así. Ahora, platicábamos la vez pasada. Te interrumpo un minuto. Sí. Dijiste hace rato que eran ustedes auxiliares del fisco. ¿Cómo En no? realidad, ustedes son auxiliares de los contribuyentes. Al fisco no le hacen ningún servicio con su trabajo. Nos lo hacen a nosotros, los que tenemos que pagar, porque de todas maneras lo tendríamos que pagar. Tendríamos que ir a la oficina de recaudación, tendríamos que pagarlo en transferencia, tendríamos que calcularlo y, repito, tendríamos que contratar quien nos lo hiciera. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, perdón, creo que también somos auxiliares del fisco. Fíjate, en la Ciudad de México somos 250 notarios, es números clausus. Ahorita, en este momento, hay 6 vacantes. Y a nivel nacional, más o menos somos 4,000 notarios, más o menos. Vamos a pensar que cada uno de esos 4,000 notarios promedio tenga 10 auxiliares, empleados, en fin. Entonces, estaríamos hablando de 40,000 gentes en donde el Estado no tiene que desembolsar un solo peso. Y estamos, en mi insistencia, al servicio también del fisco, porque estamos enterando todos los impuestos de todas las operaciones que pasan en nuestro protocolo. Que si no lo haces, te los cobra a ti. Claro, es responsable. El notario es responsable, absolutamente. Y no nos podemos equivocar en el cálculo. Correcto. No nos podemos equivocar. Entonces, por eso decía yo que somos auxiliares del fisco y auxiliares del Estado. Ahora, no somos funcionarios públicos. Tenemos la delegación de la fe pública que el Estado nos da, pero ¿por qué digo que no somos funcionarios? Primero, porque la ley del notariado vigente así lo establece. No lo somos. Segundo, no percibimos un sueldo o un salario por parte del Estado. A nosotros nos pagan nuestros clientes de acuerdo con ese arancel
establecidos. No estás en el ISSSTE ni tienes aguinaldo. Ni estoy en el ISSSTE, ni tengo aguinaldo. Vivo de mis clientes, en el libre ejercicio de mi profesión, pero importantísimo. El Estado mexicano me delegó la fe pública. Entonces, el notario público, ¿para qué sirve? Yo diría que para tener un Estado de Derecho y que nuestros clientes tengan la seguridad jurídica. En un documento cuyo sello implica la presencia del Estado y mi firma implica que yo estuve presente en la operación que se celebró y que está en mi protocolo. Entonces, ¿dónde ubico ya yo al notario? Yo lo ubico dentro de la descentralización administrativa por colaboración. Es como yo me ubicaría. No somos agentes económicos, puesto que tenemos la delegación de la fe pública. Entonces, es importantísima la función del notario público para que exista ese Estado de Derecho que tanto necesitamos en nuestro país. Yendo a la parte impositiva, pues todos nosotros recordamos el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, que es la base para el cobro de los impuestos. Ahí se señala que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto que requiera el país. Y nosotros tenemos que manejar básicamente dos tipos de impuestos. Uno es el IVA, el otro es el impuesto sobre la renta, que son impuestos federales. Esos son los impuestos federales. Pero también tenemos que manejar un impuesto local, que es el famoso ISAI, que es el impuesto de adquisición de bienes inmuebles. Son los impuestos con los que nosotros tenemos ¿Ese es el de traslado de dominio? Que en algunas entidades federativas sí. le llaman traslado de dominio. Correcto. Que era su nombre antiguo, clásico. Bueno, por ejemplo, hay varias entidades federativas en donde todavía se le conoce como el traslado de dominio. Aquí en la Ciudad de México lo conocemos como el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Otro aspecto interesante de nosotros es la colegiación obligatoria. Uh-huh. Todos los notarios pertenecemos a un colegio. Que es una asociación de notarios. Que es una asociación civil y que dentro del colegio de notarios damos asesoría gratuita a quien lo solicite. Dentro del colegio de notarios tenemos convenios firmados con las autoridades del gobierno del Distrito Federal. Por ejemplo, en el caso de las jornadas notariales, que todos hemos escuchado sobre las jornadas notariales, que hay deducciones en el pago de los impuestos y del registro público de la propiedad, si se cumplen ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? El costo del inmueble, por ejemplo, y que se evita la necesidad de hacer un avalúo en estos casos de jornada notarial. Dentro del Colegio de Notarios, constantemente estamos dando cursos y estamos preparando a los aspirantes al notariado que quieran presentarse al examen de oposición. Uh-huh. Que el examen de oposición es interesantísimo y es
durísimo, porque se va a dar, ahorita no tengo muy claras las cifras, pero debemos de tener como 40 aspirantes a notario. ¿Qué quiere decir eso? El muchacho que es aspirante a notario tiene que ser abogado, tiene que haber presentado su examen rigurosísimo en donde se sortean 20 temas, se saca un sobre y allí en situ el muchacho tiene que resolver ese tema. Una vez concluido el examen teórico, se presenta al examen oral ante 5 sinodales. ¿Todos notarios? No. No. El jefe del gobierno de la Ciudad de México puede proponer un sinodal. Más de un sinodal. Puede proponerlos y pueden no ser notarios. Correcto. Casi siempre son 5 notarios, 3 a propuesta del gobierno de la Ciudad de México y 2 a propuesta del Colegio de Notarios. O sea, el presidente lo designa el jefe de gobierno del Distrito Federal y 2 sinodales. Y el Colegio de Notarios designa a otros dos. Bueno, ya de que se obtuvo la calificación aprobatoria en el examen, que es un examen que puede durar 8 o 9 horas, porque se le dan 5 horas para resolver el caso escrito y después unas fácilmente 3 horas en el examen oral, seguido. Si se lleva un día el examen. Bueno, y los muchachos acaban hechos pedazos. Entonces, ya lograron obtener el ser aspirantes a notario. Perdóname, y sí. Ahorita nos dices que hay 6 vacantes. 6 vacantes. Y 40 aspirantes. Más o menos. Es decir, 34 van a fracasar. No le puedo llamar fracasar. No le puedo llamar fracaso. Digamos, no obtendrán su éxito, digamos, pero ¿cuándo hay una vacante? Cuando un notario muere, cuando un notario renuncia, cuando un notario, son rarísimos los casos, puede llegar a ser removido, sí, pero hay algunos notarios que renuncian en razón de edad o por otro motivo. O otro interés. Cambio de residencia. Cambio de residencia o la muerte. Pero digamos, una vez teniendo una vacante, se convoca a los aspirantes a que presenten ese examen de oposición. Allí, evidentemente, la mecánica es distinta porque hay esos 20 sobres, se saca un sobre y todos los aspirantes resuelven el tema, se guarda en un sobre sellado y posteriormente, mediante una rifa, se establece cuándo se presentarán esos notarios, en esos aspirantes a notario, en qué orden. Entonces, así es como funciona el examen de oposición desde la ley de 1945. Correcto. Todo esto significa que no podemos ni debemos ser considerados como un agente económico. Nosotros somos titulares de la fe pública. Es decir, que no son una empresa. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Estamos cumpliendo con una función pública. Y esa función pública es la fe. Sí, es otorgar seguridad jurídica y otorgar un Estado de Derecho a quienes comparecen ante nosotros. Perfecto. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Eduardo García Villegas sobre el notariado mexicano.
continuaremos nuestra interesante charla sobre el notariado con Eduardo García Villegas. Y el futuro, Eduardo. ¿Cómo no? El futuro que siempre está más cerca de lo que creemos. Pero, ¿qué va a pasar con el notario dentro de un tiempo? ¿Cómo no? Y gracias por la pregunta. Sí. Habíamos platicado de cómo había venido evolucionando el notario público. Entonces, primero, el notario público utilizaba a los amanuenses para hacer sus escrituras. En el momento en que surge la máquina de escribir mecánica, dice, uy, qué barbaridad, y ya no se va a necesitar al notario. No, una cosa es la dación de fe y claro, tener un documento público. O sea, los documentos pueden ser, o los contratos, pueden ser simplemente verbales, consensuales. Si alguien va a comprar unos dulces ahí, pues simplemente es un contrato de compraventa. Ahora bien, si uno va a comprar una casa, es un contrato de compraventa, hay precio, cosa y voluntad, pero la ley establece que tiene que tener una forma. Y ahí es donde participa el notario. Y así siguió evolucionando. Cuando aparece la computadora, estoy seguro que tú y el público que atentamente nos escucha recuerda estos enormes protocolos que se llevaban, y ahora desde la ley de 1901 hasta la ley de 1980, en donde la ley de 1980 y cuando se reforma ya tenemos el famoso protocolo abierto que ahora tenemos. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que ha ido caminando el aspecto cibernético. Ahora podemos pagar impuestos por medios cibernéticos, podemos obtener registros por medios cibernéticos. ¿Y qué va a pasar con el notariado en el futuro? Bienvenidas todas las nuevas técnicas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo más ágil y más rápido. Eduardo García Villegas, nuevamente muchas gracias por esta plática que nos has brindado, que nos ha sido informativa, ilustrativa y orientadora. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos en sus hogares y nos veremos en la próxima.